buenos días, bienvenidos nuevamente a su Iglesia Dios Padre. Aquí estamos transmitiendo todavía con todo esto de la restricción que tenemos para salir de casa. Entonces, pues vamos a disfrutar de estas enseñanzas que el día de hoy pues Dios tiene preparadas para nosotros, recordando que siempre Él está dispuesto a conquistar nuestros corazones, a amarnos, a bendecirnos. Así que pues vamos a pedir al Señor su bendición y vamos a decirle pues al Señor todas nuestras necesidades. Vamos a recordar un poquito de lo que estuvimos viendo hace 8 días y también pues a pedirle por nuestro país para que pueda ser guardado de todo lo que viene más adelante, aún en todas estas circunstancias que han sido adversas por lo del coronavirus, pero también por las situaciones que vendrán económicas más adelante. Así que vamos a dar gracias, vamos a empezar nuestras enseñanzas el día de hoy y vamos a orar, a pedirle al Señor su bendición. Dios bendito Padre, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por querernos pues guiar a través de toda esta cuarentena en la que debemos de estar. Padre, te queremos suplicar que tú sigas conquistando nuestros corazones, que nos lleves a estar dispuestos, listos y preparados para poder entender todas tus enseñanzas y ponerlas en práctica. Padre, nosotros no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, pero tú sí lo puedes hacer en nosotros. Así que, Padre, clamamos por tu bendición, te suplicamos que tú derrames tu gracia en estos momentos y nos dejes estas enseñanzas muy claras en nuestra vida para que podamos aplicarlas día a día. Señor, queremos hacer extensiva esta petición para suplicarte no nada más por el país, sino también por todo el mundo. Sabemos que estamos aquí en México y nos debemos de preocupar por los mexicanos, pero pues todo esto que está sucediendo a nivel mundial, todas las muertes que se están dando, Dios, pues te pedimos ahí que todos aquellos que estén pasando por esta situación o que estén en esta condición, Dios, por favor, llévalos a clamar a ti para que puedas establecer una relación con ellos y Señor, sé que muchos te están buscando, sé que muchos están queriendo tu bendición, así que Padre, conquista sus corazones, te suplicamos que también sigas conquistando nuestros corazones y poder ser utilizados para compartir con la gente a que está a nuestro alrededor, compartirles de tu gran amor. Tú todo lo que tienes preparado para nosotros lo quieres también para muchos más. Así que, Padre, clamamos para que seamos usados y para que puedas traer el control de todo esto que está sucediendo, pues tanto en nuestro gobierno, para que puedas bendecir al presidente y que pueda tomar, pues, decisiones sabias que sean guiadas por ti. Padre, no le permitas que su naturaleza siga tomándolo, sino haz ese milagro en su vida de clamar a ti, que pueda, pues, obedecerte y que pueda realmente tomar decisiones adecuadas para nuestro país. También sabemos, Padre, que mucha gente que está padeciendo aquí en México y por todas las escasez que hay, pues en los sistemas de salud, pues te pedimos que hagas todo un trabajo en pues toda la gente que está exponiéndose para que pueda ser guardada y bendecida. Así que, Padre, ahora pues dirígenos en estos momentos a nosotros. Ponemos nuestra vida, nuestro corazón en tus manos para que tú puedas hacer uso de él como tú lo quieras. No permitas que mi naturaleza hable, sino sé tú hablando a través de mi vida. Todo esto te lo suplicamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio precisamente a las enseñanzas de este día y pues recordando un poco que hace 8 días estuvimos hablando de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Ya a la parte final en donde Dios estaba diciéndonos la necesidad de poder, pues que él quiere entrar a nuestras vidas y dirigirlas. Pues hoy vamos a continuar un poquito con estas cosas y vamos a, digamos, podríamos llamarle al estudio Cuéntale a Jesús. ¿Y por qué cuéntale a Jesús? Porque va a ser importante que, ya que tú le permitiste a Jesús establecer una relación íntima contigo, pues que puedas verdaderamente clamar a Él y decirle justo lo que tienes que arreglar en tu vida. Vamos a ir viendo a varios versículos. Entonces, nada más retomando un poco, yo sé que ya se saben algunos de ustedes, Romanos 12, 1 y 2, quisiera que lo retomaran para que pudiéramos hablar un poquito de esto, pero sobre todo la parte final del capítulo 2, en donde Dios nos dice que Él tiene una buena voluntad agradable y perfecta, y podríamos decir ante estas circunstancias que estamos viviendo, pues que no es ni agradable ni perfecto, ¿verdad? Pero lo sorprendente es que Dios está haciendo un gran trabajo en la vida de toda la gente con todo esto que está sucediendo a nivel mundial. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2 para que nos podamos ubicar en este momento justo en lo que le tenemos que contar a Jesús y cómo debemos de contarle
sabiendo y poniendo nuestra mente en que Él tiene algo bueno y agradable para nosotros. Julia, ¿nos ayudas, por favor? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, cuando Dios nos habla aquí que no debemos de conformarnos a este siglo, digo, sabemos que las circunstancias que están sucediendo no son pues nada favorables aparentemente, pero esto que ha estado permitiendo Dios tiene un propósito muy grande en tu vida, y es que puedas empezar verdaderamente a clamar y a descubrirte, y que le puedas contar a Jesús todo lo que pudiera estar sucediendo en tu vida en estos momentos, para que puedas comprobar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar. O sea, Dios no quiere nada más que lo conozcas de oídas, sino quiere que compruebes lo que Él tiene preparado para ti. Y es una buena voluntad agradable y perfecta. Para eso, Él puso su Espíritu Santo en nosotros. Digo, todos aquellos que ya tienen a Jesucristo en su corazón tienen al Espíritu Santo, y según lo que dice en Apocalipsis 3:20, sabemos el versículo, si lo comentas por favor de memoria, Julia. 3:20 de Apocalipsis 3:20. Lo siento, pero... Oh, bueno, no de pero memoria. se me bloquea. Se te bloqueas, ok, bueno. Ok. Bueno, recuerda que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces Jesús, al entrar, no nada más quiere entrar nada más así en bola, ¿no? Sino Él quiere empezar a controlar todo lo que pasa en tu vida. Entonces vamos a ver que nuestro corazón necesita que en cada área de nosotros podamos pues ir y clamar y establecer una comunicación con Él. Y para esto, ¿sí? Vamos a ver que tenemos que empezar a platicar con Jesús muy profundamente de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver que, digo, por ejemplo, hemos platicado, la semana pasada estuvimos platicando de los temores y todo esto. Vamos a retomar un poquito de esto y vamos a leer Mateo 8 del versículo 25 y 26 primeramente, pero vamos a leer todo lo que es del 23 al 27. Pero tenemos que leer 25 y 26 porque los discípulos que ya tenían un tiempo con Jesucristo, que ya conocían de Jesucristo, que ya habían pues estado con Él mucho tiempo, un día, ¿sí? Llegaron, se fueron ahí pues con Jesús en una barca, estaban en una tempestad y precisamente vienen los discípulos y le despiertan, ¿no? Dice 25 y 26 de Mateo, por favor, no sé. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. O sea, todos los seres humanos tenemos muchos temores, y a lo largo de nuestra vida hemos padecido situaciones en donde hay cosas que nos dan inseguridad y todo esto, pero lo que Dios quiere es precisamente que puedas ver a partir de este momento, que puedas ver los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice del 23 al 27, vamos a ver cómo lo describe todo el pasaje. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, nosotros como humanos vemos problemas en nuestra vida, vemos situaciones, vemos tempestades, vemos algo que nos da inseguridad, bueno, Dios nos dice, oye, hombres de poca fe. ¿Qué es lo que sucedió en este pasaje? La parte final, ¿qué dice en estos versículos?
dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Tú tienes que saber que ante todos tus temores Dios tiene una respuesta, pero es necesario que tú le digas el temor que tú estás experimentando para que Él pueda darte la respuesta. Y imagínate que los marineros se hubieran quedado callados, no hubieran dicho nada, si hubieran continuado en la tormenta, seguramente Dios hubiera tenido cuidado de ellos de todos modos. Pero lo importante aquí es que ellos tomaron una decisión, tomaron la decisión de ir precisamente con Jesús y decirle qué es lo que les estaba pasando, qué estaban experimentando en su corazón. Y en ese momento de lo que estaban experimentando, al decirle a Jesús, Dios agarró y dice, a ver, ¿qué les pasa, hombres de poca fe? Podían haber ustedes pedido que se aplacara el mar, que se aplacaran todo, pero tienen un problema muy serio, que es la poca fe que tienen. Así que, ¿sabes? Dios se levanta en ese momento y le dice al mar, ¿sabes qué? Aquíétate, ¿sí? Y el mar finalmente se aquietó. Tú tienes que saber que las circunstancias que pueden estar pasando en tu vida tienen un propósito. Y si estás con temores, ve y cuéntale a Jesús tus temores. Porque Él va a tomar el control, va a tener el control de lo que está sucediendo en cuanto a esos temores. Pero también tú tienes que ir con Jesús y le puedes contar a Jesús tus enfermedades. Por ejemplo, sabemos ahorita, hablando esto del coronavirus, podemos ver que mucha gente puede estar en esta situación de temor por la cuestión del coronavirus, o puede estar ya en una condición de enfermedad, y veremos al paso de los días, conforme vaya avanzando, que mucha más gente se va a ir enfermando. Y puede ser que nos toque tener a alguien cerca de nosotros enfermo de coronavirus. Pero lo importante no es, nuevamente, el que puedas tenerlo o no puedas tenerlo, sino el que veas el milagro que Dios puede hacer. Si te toca estar con alguien que puede estar enfermo, pues puedes ir, como le sucedió en Marcos 1:30. Recuerda que Jesús llegó con la suegra de Pedro, y la suegra de Pedro estaba enferma. Vamos a leer Marcos 1:30 y 31. Julián, ¿nos ayudas, por favor? Marcos 1:30 y 31. Y vamos a ver que esta mujer que estaba enferma, pues que estaba acostada con fiebre, ¿sí? Y pues claramente Dios, cuando escuchó de que estaban hablando precisamente de ella, que era la suegra de Pedro, pues Pedro, un discípulo amado de Jesucristo, pues evidentemente pues Dios podía hacer un gran milagro en la suegra de Pedro. Entonces vamos a leer, por favor. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Sí. ¿Qué es lo que sucedió? Digo, pensando un poco en esta cuestión de la fiebre, de lo que produce el coronavirus, pues sabemos que produce muchas fiebres, pero fíjate lo que hizo Jesús ante una condición de fiebre. Esta condición de fiebre, pues agarró, le quitó la fiebre, y finalmente la suegra de Pedro se levantó e hizo algo muy profundo en posterior a eso. Ella se levantó e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella empezó a servirle a Jesús, empezó a servirle a todos los discípulos. Se unió precisamente para estar al pendiente de lo que quería Jesús. Ahora, Jesús no quiere saber todo lo que te pasa, quiere saber pues todo en lo que te puede ayudar, pero es muy importante que puedas descubrir desde lo más profundo de tu corazón todo en lo que tiene que ayudarte, porque hay muchas otras enfermedades que no son como la fiebre, que no son como el cáncer, como la diabetes, que son enfermedades que ya están perfectamente identificadas, sino hay enfermedades más profundas, más graves, que pues evidentemente se llaman pecado. Tú y yo lo sabemos que el pecado es una enfermedad muy grave, porque finalmente produce la muerte, tiene la consecuencia final del pecado es la muerte. Pero Jesús ahora te viene a decir, sabes que yo quiero sanarte, quiero quitarte todas esas enfermedades. Entonces tú tienes que empezar a recapacitar, pues, ¿qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Qué enfermedades tienes? Hay pecados que puedes tener ahí muy arraigados y que necesitan ser tratados con mucho cuidado, con mucha atención, para que puedas recibir la bendición de Dios.
Jesús, ante las enfermedades, Él nos dejó también las respuestas. Vamos a leer Isaías 53:4 y Proverbios 4 del 20 al 22. Yo sé que ya se saben estos versículos, y si no, el de Proverbios 4 del 20 al 22, pues les he pedido muchas veces que se lo memoricen, porque es importante el que tú puedas tener las herramientas necesarias ante una enfermedad. Pero Jesús, tienes que saber que Él tomó, dice en Isaías 53:4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tenemos que saber que Jesús, cuando subió a la cruz y estaba ahí crucificado, también tomó tus enfermedades. Y tú puedes ir con tus enfermedades y decirle: Dios, necesito sanidad de estas enfermedades. Pero es necesario que tú se las digas, que tú le digas a Jesús que estás enfermo, que tienes, ya sea desde una gripe, un coronavirus o lo que sea, pero también que puedas ir y decirle: sabes que Dios, tienes que sanarme de estos pecados. Hay pecados que son tan sutiles como el orgullo, como la envidia, el resentimiento, ¿sabes? Pues tienes que ir con Jesús y decirle: necesito sanidad en estas áreas de nuestra vida, en estas áreas de mi vida. Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, y nosotros a veces menospreciamos lo que Él hizo, porque no lo buscamos, porque no vamos y le confiamos lo que nos está pasando o los pecados que estamos experimentando. Vamos a leer Proverbios 4 del 20 al 22. Yo sé que ya se lo saben, pero pueden buscar Proverbios 4 del 20 al 22. ¿Nos ayudas, por favor? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sí. Para estos momentos, si te tocara en algún momento padecer la enfermedad, tú tienes que saber, dice: hijo mío, está atento a mis palabras, pon atención a lo que dice. Para eso tienes que leer. Pero dices: bueno, oye, pero con una fiebre, pues va a ser imposible que pueda estar atento a la palabra de Dios, porque la fiebre me va pues a apagar, me va a reducir toda la forma de cómo estoy actuando. Bueno, puedes agarrar en ese momento, si te toca ser un familiar, poder estar leyéndole directamente la palabra, o si te toca ser el enfermo, pues pedirle a tus familiares que te puedan poner, por ejemplo, alguna aplicación como BBN, para que puedas estar escuchando la palabra de Dios, para que puedas estar escuchando bendiciones, o la versión de la Biblia directamente leída, que puede estar en la aplicación de YouVersion, en donde viene la Biblia, y puedes estar escuchando directamente a través de la señal, la lectura textual de la Biblia, sin interrupciones y sin nada. Entonces, finalmente la palabra es la que nos puede dar la sanidad. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Es inclinar tu oído a las razones de Dios, empieza a obedecer lo que Él te está diciendo. No se aparten de tus ojos. Y si tienes que padecer pues temperaturas, pues seguramente no vas a poder poner atención. Pero no se trata de verlo con los ojos físicos, sino con los ojos del alma, y que puedas agarrar y clamar y decir: necesito de tu ayuda, necesito hacer real estos versículos en mi vida. Dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Yo quisiera que te prepararas y que pudieras tener la memorización de estos versículos, y lista para el momento que empezaras a tener alguna molestia, pues que pudieras agarrar y decir: ¿sabes qué, Dios? Necesito esto, necesito que tú hagas real el versículo, porque tú me puedes sanar, porque tu palabra es vida y es medicina a todo mi cuerpo. Así que quiero hacer real este versículo. Pero bueno, también puedes contarle otras cosas a Jesús. Podemos contarle nuestras dudas. En estos momentos de toda esta circunstancia que está padeciendo nuestra vida, nuestro mundo, puede haber muchas dudas que estén pasando por tu mente. ¿Por qué está permitiendo Dios esto? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo, los gobiernos? En fin, pueden estar pasando miles de dudas. Pero fíjate que es importante aquí saber que Dios siempre, a lo largo de la historia, ha dejado cosas en las que nosotros tenemos que tener esas dudas. ¿Y por qué deja esas dudas? Pues para que tú puedas ir y preguntarle directamente. Pero vamos a ver también que la respuesta de Dios no siempre es como nosotros quisiéramos, que nos dijera específicamente, sino nos dice muchas veces, de muchas maneras, nos da guías, pautas muy específicas para que seamos conscientes de cómo resolver la duda que pudiéramos tener. Vamos a leer Mateo 24 del 3 al 4. Y
vamos a ver que en el versículo 3 de Mateo 24 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Digo, se presta este versículo para lo que está sucediendo en estos momentos, ¿verdad? Porque puedes decir, oye, pues ya será o no será. Bueno, tú tienes que saber la respuesta de parte de Dios. Fíjate, la respuesta del versículo 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, tú no te debes dejar engañar por lo que puede estar pasando en internet, por lo que la gente puede decir, en fin, tú a quien le tienes que creer es a Jesucristo. Y por eso tienes que llegar con Jesús y decirle a Jesús tus dudas. Él te va a dar la respuesta. ¿Y cómo te va a dar la respuesta? Fíjate lo que dice en Juan 16:12. O sea, lo más importante en nuestra vida no es que Él nos dé las respuestas específicas a lo que estamos preguntando, sino que nos diga la condición de lo que tenemos que arreglar en nuestro corazón. Fíjate lo que dice en Juan 16:12. Por favor, si eres tan amable, Julia. 16, ¿qué? 12. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, siempre Jesús nos dice, aquí por ejemplo en Juan 16:12, nos dice de una manera muy clara, Él tiene muchas cosas que decirnos, pero aún no somos capaces de entender el momento o de poder estar listos para recibir la respuesta que tanto necesitamos. A los niños, por ejemplo, pues si un bebé te pregunta, digamos, cuando le pregunta el bebé a papá o a mamá cómo pues se crean los niños, y pues muchas veces los papás no saben ni cómo contestar, ¿verdad? Y a lo mejor no tienes que contestarle de una manera muy específica de todo lo que implica la relación sexual y hasta la concepción, ¿verdad? Porque esos detalles todavía no es capaz de entenderlos el niño en ese momento. Pero está haciendo una pregunta que necesita hacer una respuesta. Y por ejemplo, la respuesta que Dios nos da aquí de las cosas que están sucediendo, de las que pueden suceder más adelante, dice, aún tengo muchas cosas que decirte, pero ahora no las puedes sobrellevar. Aún todavía no eres capaz de entender todo lo que está pasando a nivel mundial. Dios nos ha hablado y hemos estado platicando de las profecías que iban a venir, de que en un abrir y cerrar de ojos íbamos a estar listos para poder partir con el Señor, y que pues básicamente iba a empezar aquí un problema muy serio aquí en el mundo, y tal vez sea el día de hoy. Pero si no es el día de hoy, pues lo más importante no es el día, sino el punto más importante es que tú puedas confiar en que lo que Él nos ha dicho tiene ese propósito. Un día va a llegar, y ese día que llegue es el tiempo que Él tiene preparado para que llegue. Y lo único que tú tienes que hacer es estar listo para estar, ahora sí que para partir, para que cuando abras y cierres los ojos puedas estar ante la presencia del Señor totalmente transformado con un cuerpo nuevo. ¿Te acuerdas que hemos visto Filipenses 1:6 constantemente, en donde Él nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Él nos está perfeccionando. Pero va a llegar el día en donde vamos a ser totalmente perfectos, en donde ya no vamos a tener pues la carencia o las situaciones que tenemos ahorita con nuestra naturaleza de dudas, de preguntas, de situaciones de enfermedad, de situación de temores. Todo eso se va a acabar, y tenemos que saber que la respuesta que Dios nos ha dado es llegar el momento. ¿Cuándo es? Eso no es importante. Lo importante es que estés tú preparado para que cuando sea, estés listo para la partida, para que estés listo para ir con el Señor. Entonces tenemos que comentarle a Jesús, preguntarle si tienes dudas de cualquier cosa, y a través de la lectura de la palabra, ¿sí? Recuerda lo que le decía a Josué 1:8, que lo hemos estado viendo constantemente. Si nos ayudas con Josué 1:8, por favor. Yo creo que cada uno de ustedes ya se saben el versículo de Josué 1:8, así que podrían estar meditando en lo que él dice ahí en la palabra, y te darás cuenta que él nos deja las instrucciones necesarias para que podamos ir directamente a recibir
la bendición de parte del Señor. Josué 1:8, por favor, si nos ayudas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, o sea, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, si tú no tienes que apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche estarás meditando en él, entonces la pregunta es, ¿Dios podrá darte las respuestas a todo lo que tú necesitas? Sí, te las va a dar a su tiempo cuando seas capaz de entender lo que Él quiere que entiendas. Así que tu función ahorita es estar escuchando la palabra de Dios, meditando, confiando, memorizando la palabra para que Él pueda decirte en el momento preciso que ya seas capaz de cuál es la respuesta a cualquier situación que tú tengas en tu vida personal o de lo que está sucediendo a nivel mundial. Bien, podríamos ver otra de las cosas que le podríamos contar a Jesús. Y le podríamos contar a Jesús pues nuestras dificultades. Muchas veces tenemos muchas dificultades en arreglar algunas cosas, en hacer algunas otras. Entonces vamos a leer Marcos 6 del 35 al 36. Y vamos a ver que en muchas ocasiones no sabemos qué hacer o cómo hacer las cosas. Por ejemplo, ahorita en esta situación, pues yo quisiera estar con ustedes allá y poder estar compartiendo y dándoles abrazos y besos y poder estar pues compartiendo prácticamente de la bendición que implica estar unidos, estar en una relación profunda como iglesia. Pero lo sorprendente es que pues si Dios está permitiendo esto, tiene un propósito, y bajo ese propósito tenemos que decir, a ver, Dios, pues tengo esta dificultad y gracias a Dios nos está dando las herramientas necesarias justo en el momento necesario para que puedas tú estar escuchando las enseñanzas que Dios tiene para ti el día de hoy. Entonces tú tienes que contarle al Señor tus dificultades. Vamos a leer 35 y 36 del Evangelio de Marcos, por favor. Marcos capítulo 6 del 35 al 36, si nos ayudas, por favor. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, Señor, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Sí, fíjate que pues vemos aquí el momento en donde Jesús, podríamos tomar, vamos a leer todo lo que es el pasaje de Marcos 6, del 30 hasta vamos viendo ahí a dónde nos paramos. Pero dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, y despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Para ellos, para los discípulos, imagínate lo que fue escuchar esta expresión, dadles vosotros de comer. La pregunta para los discípulos era muy lógica. Oye, ¿cómo les vamos a dar de comer a tantos? No tenemos con qué. Y por eso, respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan para por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Primero esos peces, pues no eran ni siquiera de los discípulos, sino un niño le había llevado esos peces. Y finalmente pues Jesús tomó los peces y también los replicó, los pudo multiplicar para poder hacer pues el milagro de alimentar a tanta gente, a 5,000 más las esposas e hijos. Entonces imagínate, y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50.
Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dijo a sus discípulos para que los pusiesen, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y luego que comieran eran 5,000, y los que comieron eran 5,000 hombres, más las esposas y los hijos. Imagínate, una cantidad impresionante de alimento, y Dios con nada más unos cuantos panes, ¿sí? O sea, 5 panes alcanzó para 5,000 hombres con esposas e hijos. Un verdadero milagro. Y ese milagro precisamente es el que Dios quiere producir en estos momentos en tu vida. ¿Por qué Dios quiere producir ese milagro en tu vida? Porque pues ante cualquier dificultad que tú puedas ver en estos momentos, por las circunstancias que puedas estar experimentando, tú tienes que ver el milagro. Que no sea una dificultad. Por ejemplo, puedes pedir ayuda. La iglesia precisamente estamos para eso, para poder ayudarte, y en cualquier necesidad que tú tengas, pues no dudes en acudir, echarnos un WhatsApp, oye, tengo esta necesidad. Y sobre todo, lo primero que tienes que hacer es ir con Dios, porque Dios quiere que le digas tus dificultades y Dios se va a encargar, pero también haznoslo saber para que podamos agarrar y pues poder ir compartir contigo la dificultad que estás padeciendo y ver como iglesia si Dios nos muestra, movemos las cosas y Dios puede ayudarnos, como hicieron los discípulos. Los discípulos se unieron y al unirse fueron y empezaron a dar de comer a los 5,000. Entonces tú puedes ser utilizado hoy como parte de la iglesia para compartir con los demás, pero también puedes, si tienes alguna necesidad, puedes como parte de la iglesia agarrar y decir requiero y necesito de la ayuda, ayúdenme a orar y vamos a ver cómo podemos llevarte el pan, vamos a ver cómo poder llevar el alimento, pero lo importante es que tú puedas saber que no estás solo, que Dios siempre ha tenido cuidado de tu vida, como lo tuvo con estos 5,000 que estaban lejos de sus hogares, que estaban en una situación en donde no podían. Ya ves, los discípulos decían, pues, ¿de dónde vamos a sacar dinero para comprar tanto pan para darle de comer a tantos hombres? Y Dios tenía la respuesta. ¿Por qué les preguntó? ¿Por qué les dijo Jesús a sus discípulos, dadles vosotros de comer? O sea, Dios sabía lo que Él iba a hacer, pero lo que quería es que los discípulos se dieran cuenta de que Dios es el Todopoderoso, que puede suplir todas las necesidades, y por lo tanto tú tienes que ir con Jesús y decirle, Dios, si quiero ser parte de esa bendición, quiero ir y compartir con los demás. Entonces, cuéntale al Señor tus dificultades. O sea, hemos estado viendo pues varios puntos que tú tienes que contarle. O sea, le puedes contar a Jesús primero pues tus temores, le puedes contar a Jesús tus enfermedades, le puedes contar a Jesús tus dudas, pero también le puedes contar a Jesús tus dificultades. ¿Qué más le podrías contar? Digo, tienes tiempo suficiente porque estás ahorita resguardado en casa, y gracias a Dios por tu participación en estar resguardado en casa. Si ha sido posible que puedas quedarte, guárdate. Yo les he comentado lo que está sucediendo en el instituto. Pues sí, evidentemente, pues esto, aun cuando pudiera haber sido creado, como han comentado algunos y todo eso, lo importante es que ya está y que tenemos que estar resguardados por la velocidad a la que se está propagando. Tenemos una cantidad de muertes impresionantes aquí en México y en todo el mundo, pues por eso tenemos que estar resguardados. Momentáneamente llegará el momento en donde nos volveremos a dar abrazos, besos y en fin, todo lo que sea necesario. Pero ahora tú tienes que aprender a contarle a Dios tus necesidades. Y tus necesidades, vamos a ver cómo pues pueden ser necesidades de ti, pueden ser necesidades de algún familiar, necesidades muy específicas en las que tú le tienes que decir a Jesús. Vamos a leer Marcos 10:51 y vamos a ver que pues ahí Dios nos va a describir lo que le estaba sucediendo a un hombre. Dice Marcos 10:51, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Estamos hablando de un ciego que pues le estaba pidiendo a Jesús, maestro, que recobre la vista. Este ciego tenía una necesidad muy específica y llegó con Jesús
Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Hoy Jesús te está diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué quieres que haga por ti? Te quiero lo mejor para ti, tengo cuidado de ti, soy capaz de suplir todas tus necesidades. ¿Qué quieres que haga contigo? Tú dime. Entonces, ve y cuéntale a Jesús precisamente, pues si tienes alguna necesidad. Y hay necesidades que a veces descuidamos. Por ejemplo, nos caemos frecuentemente en las cuestiones del pecado, ¿verdad? Y pues si has caído, si tienes alguna necesidad específica de atender algún pecado, o por ejemplo cosas como el que ya estás harto de la gente que está alrededor de tu casa, puedes estar harto de tus hijos por tenerlos ahí encima todo el día y no poder hacer nada con ellos. Bueno, pues dile a Dios, no tengo amor por las almas, no tengo amor por mis hijos, pero me doy cuenta que ya me desesperaron, o no tengo paz porque estoy en esta situación presionado aquí en el hogar, o no confío en ti. También le puedes decir a Jesús que no confías en Él. Entonces, lo primero que Cristo quiere hacer es que tú puedas sanar espiritualmente. Al sanar espiritualmente, Dios va a poder cubrir todas las demás necesidades, incluyendo las materiales. Pero es importante que puedas saber que Él tiene el poder para arreglar todo. Entonces, vamos a leer Santiago 4:7, porque bueno, todo esto que está sucediendo ahorita en el mundo, y podríamos pensar que si fue creado, vamos a poner esa hipótesis de que pudiera haber sido creado, o si Dios lo permitió, de todos modos lo permitió y tiene un propósito. Bueno, pero vamos a suponer, en este momento tú puedes estar en un ataque crucial de Satanás. Y ese ataque crucial de Satanás te puede estar metiendo dudas, te puede estar haciendo creer que Dios no tiene cuidado, que no tiene amor, en fin, puede estarte metiendo muchas ideas. Tú debes en estos momentos tomar y hacer tuyas las promesas que Dios describe en su palabra. Fíjate lo que dice en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, tú tienes que someterte hoy a Dios. Él va a tener cuidado de ti. Si tú le dices tus necesidades, Él va a tener cuidado de ti. Pero Satanás puede llegar y meterte muchas dudas, meterte muchas inquietudes ahí. Tú no le debes de hacer caso a Satanás, porque dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y Él, el mismo diablo, va a huir de vosotros. O sea, tú solamente tienes que confiar, tienes que depender de Dios. Entonces, es una promesa que Dios te está haciendo. Y esa promesa que Dios te está haciendo es, ¿te recuerdas? Ahí Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, todas tus necesidades están en la añadidura, pero tienes que buscar primero a Dios. Entonces, si llegan dudas, si llegan situaciones, resiste al diablo y va a huir de ti. Vamos a leer lo que dice, Dios le contestó a este ciego. Vamos a leer de Marcos 10:52, por favor. Marcos 10:52 nos describe claramente qué es lo que hizo Dios, o el mismo Jesucristo, con este ciego. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea, yo quiero decirte que cuando Jesús venga a arreglar tus necesidades, ¿sabes? Él va a arreglar tus necesidades, pero espero que tomes la misma decisión que este ciego. Este ciego dijo, ¿sabes? Seguía a Jesús en el camino. Entrar al camino, entrar a esa obediencia. ¿Te acuerdas que vimos que Jesús entra y quiere resolver todas las circunstancias que están pasando en tu vida? Ya vimos que puede haber temores, enfermedades, dudas, en fin, todo esto que hemos estado viendo. Pues bueno, ahora Dios quiere que tú puedas ir con Él, resistir al diablo y que le puedas creer. Y hay que hacer énfasis en lo que Él está diciendo. Tu fe te ha salvado. Tiene que quedarte bien claro. Si tú le pides a Jesús conforme a su voluntad, entendiendo que pues Él va a hacer ese milagro en tu vida, tú tienes que dejar que Jesús, al hacer ese milagro, pueda hacerte recobrar la vista. A este ciego
le permitió volver a ver. Hoy Dios puede hacer un gran milagro en tu vida si tú llegas a plasmarle todas tus necesidades y a dejar que Él resuelva todas tus necesidades. ¿Qué más le puedes contar a Jesús? Bueno, también le puedes contar tus fracasos. O sea, y si tienes tiempo suficiente porque estás ahora sí que en casa, pues tienes que ir analizando que puedes estar platicando con Jesús muchas horas, mucho tiempo, y tendrías mucho por qué platicar, por qué decirle. Le puedes comentar a Jesús pues también tus fracasos. Muchas veces podemos caer, fracasar en lo que está sucediendo en nuestra vida. Por ejemplo, vemos en Lucas capítulo 5, versículos del 5 al 6, vamos a leer Lucas capítulo 5, versículos del 5 al 6. Y vamos a ver que pues los mismos discípulos nos ponen ejemplos que son muy especiales, muy específicos, porque a veces también nosotros cometemos o fallamos en muchas cosas, pero que una falla, que un error, que un fracaso en tu vida no te derrote. Vamos a ver qué es lo que hicieron los discípulos en Lucas 5. Vamos, si nos ayudas, por favor, 5 y 6, por favor. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fíjate, cuando tú llegas con tu fracaso y le dices a Jesús: mira, he estado trabajando toda la noche, ya no aguanto, estoy totalmente perdido y finalmente no he obtenido nada, Él agarra y te dice: ¿sabes? Tienes que echar la red al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? O sea, pon en la fe. No eches la red en tus fuerzas. No hagas o no vayas a donde tú crees que ahí está el banco de peces. A donde tienes que ir es a donde Dios te dice que está lo que necesitas pescar. La respuesta está en Jesús. La respuesta está en la Biblia. Y por eso Dios nos dice aquí: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabes qué es lo que dijeron estos hombres? Señor, te creo. Y como te creo, voy a obedecer y voy a echar la red. Y en ese momento la respuesta llegó y recibieron la bendición. O sea, tener un fracaso en tu vida, pues si tú vas con tu fracaso y le dices a Jesús qué es lo que pasó, Él toma cartas en el asunto y arregla lo que está pasando. Vamos a leer Marcos 9, 28 y 29, por favor. Dice en Marcos 9, 28 y 29, si me ayudas, Julia, por favor. Marcos capítulo 9, versículos 28 y 29. Sí, por favor, ¿me ayudas? Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Fíjate, ¿te acuerdas que aquí en este pasaje Jesús está tratando de sanar a un muchacho endemoniado que pues, llegó este padre, llegó con los discípulos, les pidió a los discípulos que hicieran algo por su hijo, porque su hijo tenía un problema muy serio, estaba endemoniado, y pues los discípulos no habían podido echar fuera a los demonios. Pues evidentemente este padre, preocupado por su hijo, llegó con Jesús y le dice: ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, necesito que hagas ese milagro en mi vida, necesito que resuelvas la vida de mi hijo. Jesús sana al hijo, pero finalmente los discípulos se quedan con la duda. O sea, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús le contesta: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aún en las cosas espirituales puede ser que tú aparentemente puedas tener un fracaso, pero tienes que saber que ese fracaso, pues Dios está permitiéndolo para que te des cuenta qué necesitas hacer. Dice: este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que les estaba enseñando a Jesús? Jesús a sus discípulos. Les estaba enseñando que tenían que orar,
que tenían que ayunar en su vida. Y ayunar pues no se refiere propiamente a los alimentos, aunque pues eventualmente es conveniente echarse un ayunito para bajar la lonja, para bajar pues esa grasita que tenemos de más, y sobre todo ahorita de que puedes estar sentado muchas horas porque no estás haciendo nada, no estás, pues bueno, tienes que ejercitarte en la medida que puedas dentro de casa, pero también tienes que ir controlando tu alimentación, pero incluyendo esta parte del ayuno, pues puede ser parte del control de tu alimentación. Pero el ayuno principal que Dios quiere que tú puedas tener es ayuno de pecado. No permitas que nada haya en tu corazón, que se halle en estos momentos en tu corazón. Y si las circunstancias que te están afectando ahorita pueden estarte presionando para pecar, toma la decisión de no pecar, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Y tú tienes que aprender a orar y ayunar para que Dios pueda darte la victoria sobre lo que Él quiere, darte la victoria. Entonces, un fracaso no es sinónimo de estar mal, sino de que puedas ir con tu necesidad y que Él pueda tomar cartas en el asunto y que puedas seguir las instrucciones que Él te da. Entonces le puedes contar a Jesús también tus fracasos, porque es importante que Él te ubique en lo que tienes que hacer. Y si hoy tú aprendes a que tienes que, pues, alimentarte adecuadamente, hacer ejercicio y eventualmente ayunar para que tu cuerpo se mantenga en forma, pues también tienes que ayunar espiritualmente en la cuestión del pecado. No permitas que ningún pecado esté en tu vida para que Dios pueda realmente darte la bendición. Vamos a leer nada más para poder ubicar en lo que Dios quiere y por qué permite muchas veces estos fracasos en nuestra vida. Fíjate lo que dice en Ageo, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Ageo 1, está en el Antiguo Testamento, y yo sé que les va a costar trabajo localizarlo porque no es un libro muy grande. Entonces, pues bueno, ya que lo tengan, Ageo 1, ¿sí? Versículos del 6 al 11, ¿sí? Si alguien ya lo tiene, pues oh, qué bueno. Si no, les vamos a dar un poco de tiempo para que puedan ahí localizarlo y que puedan ver qué es lo que le pasaba o por qué muchas veces estos fracasos se dan en nuestra vida. Si nos ayudas, por favor, con Ageo. El 6, ¿verdad? Ajá. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Sí? O sea, tú tienes que ubicar que pues siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas. ¿Sabes? El que trabaja muchas veces está trabajando y no recibe un salario adecuado, se le va en cualquier otra cosa. ¿Y sabes por qué? Pues porque estás haciendo en tus fuerzas, estás cometiendo muchos errores. Por eso dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Recuerda que tus caminos y los caminos de Dios son totalmente diferentes. Así que si son diferentes los caminos de Dios y tus caminos, tú tienes que seguir por el camino de Dios. Porque al seguir por el camino de Dios, entonces Dios va a traer la bendición que tú y yo necesitamos. Por eso dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo os disiparé en un soplo. ¿Por qué?
dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Yo sé que pues estamos ahorita recluidos en nuestras casas por una instrucción de Dios, pero en estos momentos es el momento de estar, aunque sea reunidos aquí a través de la vida de la línea del Facebook, poder estar reunidos como iglesia y estar clamando los unos por los otros y estar verdaderamente edificando para la iglesia, edificando precisamente para lo que Dios quiere. Dice, traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. O sea, Dios nos da las instrucciones. Ante un fracaso nos dice lo que tenemos que hacer para poder recibir la bendición. Así que tú tienes que ir delante de Dios y confiar en que Él puede hacer lo necesario para que puedas llegar y que sea edificada la casa y que la voluntad de Dios se pueda manifestar en tu vida de una manera muy clara. Recuerda que al principio del estudio estábamos comentando que Él tiene una buena voluntad, agradable y perfecta. Y si tú has fracasado en este momento de conocer esa buena voluntad agradable y perfecta, no es por culpa de Dios, sino porque seguramente estás permitiendo algo en tu vida que pues puedes estar sembrando mucho y recogiendo poco porque no estás acudiendo precisamente a esta cuestión en la iglesia, estar en esta cuestión con Dios, en esa relación con Dios. A lo mejor el hecho de que ahorita, y era lo lógico que pudiera pasar, puede haber algunos de los integrantes de la iglesia que puedan haber sido debilitados por esta situación. Pues bueno, tendremos que empezar a buscarlos para que Dios pueda conquistar sus corazones. Pero lo más importante es que tú que estás escuchando estas enseñanzas tienes que saber muy claro que el Señor quiere algo muy especial contigo. Y lo que quiere es muy especial, es que puedas reedificar la casa de Dios. Que puedas estar en ese templo interno, en tu vida, en una relación profunda con el Señor, en estos momentos, por ejemplo, de la iglesia, ¿no? Entonces, puedes comentarle a Jesús, pues, estos fracasos que tienes, pero también le puedes contar a Jesús problemas familiares. Digo, seguramente ahorita se están dando en muchos hogares, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 9:38 y problemas en los hogares, problemas familiares, muchas veces pueden darse por situaciones particulares de salud o por situaciones particulares de pecado, en fin, muchas cosas que pueden estar pasando a nuestro alrededor con la familia. Pero vamos a leer Lucas 9:38, por favor. ¿9? Sí, 9:38. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Sí, fíjate, aquí este hombre está clamando por la vida de un hijo. Tal vez tú tienes algunos problemas con tus hijos, tal vez tienes problemas, y sobre todo porque ahorita normalmente pues, en la mayoría de los hogares, ya sea papá o mamá, se van a trabajar y resulta ser que el que se va a trabajar conoce menos a sus hijos. O sea, no los conoce con una profundidad muy grande. Y bueno, pues este hombre llega con Jesús y le dice, te ruego que veas a mi hijo, porque pues, la verdad tiene muy malas actitudes en estos momentos, ya quiere hacer de las suyas, ya no se halla aquí encerrado, en fin, puedes estar en una presión muy fuerte. Pero bueno, vamos a leer todo el pasaje, creo que es importante, dice del 37 al 43, dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues que es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma, y de repente da voces y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. ¿Te acuerdas que es prácticamente el mismo pasaje que estamos viendo hace rato, pero de otro de los evangelios? Y Jesús contesta de la misma manera, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros si os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Tú tienes que saber que este es el momento de llevar a tu familia en oración a los pies de Jesús. Tienes tiempo suficiente para poder tomar a tus hijos y agarrar y poder hacer un equipo de trabajo en donde tú puedas estar orando, un altar familiar en donde puedas estar compartiéndole la vida de Jesucristo a tu hijo, en donde
realmente se pueda lograr una profunda amistad y puedan encontrar puntos comunes como familia. Entonces, siempre a lo largo de la historia, los principales problemas familiares pues son en el hogar, ¿verdad? Los principales problemas que tenemos muchas veces son en el hogar, y por eso muchos agarran y dicen, pues no, ya no quiero estar en mi casa y me voy, y en fin. Yo recuerdo cuando era mucho más joven, por ahí de la adolescencia, un día dije, no, yo ya me voy de la casa, y haciendo el intento, pero pues bueno, gracias a Dios no permitió que esto sucediera, y pues finalmente nuestras naturalezas, que son perversas, pues son muy dañinas y nos afectan, y queremos hacer de nuestra voluntad pues como si fuera lo más importante, pero tenemos que saber que Dios lo que quiere en el hogar familiar es resolver todos los problemas. Si tú estás unido ahorita en tu casa, pues tienes que agarrar y empezar a clamar los unos para los otros, y que puedan conocerse profundamente, para que puedan saber cada una de las necesidades que el otro tiene, para que dejes de ver lo que te está pasando a ti y que puedas ir ante el mismo Jesucristo y decirle, quiero que trabajes en la vida de mi papá porque tiene estos problemas, o si eres el papá, pues quiero que trabajes en la vida de mi hijo porque tiene estas malas actitudes, o si eres esposa y tienes problemas con el esposo, o el esposo con la esposa, pues es el momento de agarrar, o si se descubrieron ahorita haciendo o viviendo cosas que no se conocían el uno al otro, pues tienes que agarrar y decir, ¿sabes qué, Dios? Pues tengo que orar mucho más por mi familia, porque al orar por tu familia, Dios va tratando en tu corazón, y si tú pones a tu hijo en las manos de Dios, Dios va a trabajar con tu hijo, y si pones a tu esposa, Dios va a trabajar en tu esposa, y si eres la esposa, pues puedes poner a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, o incluso a tus padres, o puedes incluir a cualquiera de tu familia que pueda estar viéndose en una necesidad. Este niño era tomado, era poseído prácticamente por un demonio, y pues tenía seguramente muchísimas malas actitudes y situaciones adversas en su vida. Y Dios le dijo, tráelo acá, ya, voy a resolver el problema. Y él dio el milagro, resolvió el problema. Si tú te das cuenta, cuando tú vas con Jesús y le cuentas a Él todo, ya sea temores, enfermedades, en fin, todo lo que hemos estado viendo, creo que Dios, estás viendo que Él ha hecho para cada caso correcciones y nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Así que tú ve y cuéntale a Jesús, pero también le puedes contar otras cosas que no sean nada más deprimentes, ¿verdad? Como pues que son los temores, ahora sí que todo lo que nos sucede pues ahí en la vida, nuestros temores, las dudas, las enfermedades, o sea, o las dificultades que podemos tener, o sea, todo lo que puede estar pasando en nuestra vida. Finalmente Dios lo que quiere es que tú puedas ir con Jesús y decirle todo, pero también le puedes decir las cosas que son muy buenas, que te han venido sucediendo. Yo hace unos momentos le comentaba a Julia, el día de ayer me tocó trabajar hasta muy noche, me tocó trabajar pues prácticamente, ya llegué a las 10 de la noche por acá, aunque sé que deben permanecer en casa. Limita tu salida. nuevamente nuestro avioncito ahí pasando cada 8 días justo en el momento. Si no es el camión de la basura por allá en la iglesia, es ahorita el avioncito que pasa haciendo ruido, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es, le comentaba a Julia que me quedé trabajando ya esta noche, pero hubo una oportunidad, se abrió la posibilidad de compartir con un compañero de trabajo, pues compartirle del Señor Jesucristo. Escuchó totalmente el plan de salvación y dijo que iba a orar. Ya no tuvimos la posibilidad de orar, pero bueno, sé que escuchó y le quedó claro que si no aceptaba la salvación de Jesucristo, pagaría unas consecuencias en un lago que arde con fuego y azufre. Así que él decidió, espero, y le preguntaré el día lunes que lo vuelva a ver, si logró orar, si logró pedirle a Jesús que entrara a su vida y que arreglara todas las situaciones. Pero para mí te puedo decir que es una victoria. ¿Por qué? Porque
pues a mí me dio mucho gusto ver que alguien se podría convertir. Y cuando tú vas obteniendo esas victorias, pues también le puedes decir a Jesús esas victorias. Vamos a ver cómo los discípulos también llegaron y le contaron a Jesús sus victorias. Vamos a leer Lucas 10 del versículo 17 al 20. ¿Sí? Y vamos a ver cómo Jesús pues prácticamente es consciente pues de todo lo que está sucediendo, y también quiere gozarse con nosotros y saber que la victoria cada vez más viene en tu vida. Cuando tú le comentas a Jesús una de tus victorias, o que obtuviste victoria sobre un pecado, cuando ya le dices a Jesús, oye, mira, llevo ya meses que no he dicho una mentira, y gracias Dios porque ya me diste control sobre la mentira, o gracias Dios porque ya estás dándome control sobre el enojo o sobre el resentimiento, o ya me enseñaste a perdonar, y le comentas a Jesús esas victorias, Jesús se goza porque Él va viendo lo que vamos a leer ahorita en Lucas. Por favor, si nos ayudas en Lucas, por favor, Lucas 10 del 17 al 20. Regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, tú tienes que platicarle a Jesús tus victorias. Estos hombres, cuando recibieron la instrucción de pues que fueran y pues predicaran el evangelio, y el Señor les había dicho, mira, pues los demonios se les van a sujetar, y estos hombres dicen, es cierto Dios, logramos la victoria, podemos ver que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús tiene el poder para controlar aún a los demonios, y estos discípulos estaban viendo ese milagro y llegaron gozosos con Jesús a decirle específicamente que si era cierto lo que Jesús les había dicho, y estaban comprobando esa situación. Pero fíjate que Jesús también se pone gozoso cuando tú experimentas ese gozo, porque dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando tú llegas y vas obteniendo victorias y victorias y victorias y victorias en tu vida, porque vas entregando todos los pecados, porque vas recibiendo de parte de Dios el poder para eliminar pecados en tu vida y para corregir malas actitudes y para poder estar alimentándote y llenándote de la palabra, leyendo, orando, meditando, memorizando, y estás recibiendo de parte de Dios, Dios te dice, ¿sabes? Te doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. O sea, escucha lo que dice Jesús, nada te va a dañar. Pero también te dice Jesús, pero mira, no te regocijes de que los espíritus se te sujetan, sino regocíjate de que tu nombre está escrito en los cielos. Y ahora recuerda por qué tu nombre está escrito en los cielos. ¿Te acuerdas que Jesús, al principio del estudio, platicábamos de lo que vimos hace 8 días, en donde Jesús dice, oye, estoy aquí tocando a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo? En el momento que una persona decide dejar entrar a Jesús, Jesús deja el nombre de esa persona en el libro de la vida, en el libro que está en los cielos, en donde está firmada con la sangre de Jesucristo la autorización para que puedas entrar a la vida eterna. ¿Y sabes por qué? Solamente porque Él puede hacer ese milagro. Así que ves victorias en tu vida, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Él es el que quiere hacer ese milagro en tu vida. Así que creo que tienes muchas cosas que contarle a Jesús, y creo que es el momento de empezar a contarle pues de todo esto que hemos estado platicando. Pues vamos a terminar ahí el estudio. Entonces, yo sé que si tienen alguna pregunta por ahí me están comentando, y pues felicidades, Ale, sabemos que es tu cumpleaños, ya pues
tenemos ahí la situación de que no nos podemos ver, pero te mandamos un fuerte abrazo. Así que pues el Señor te bendiga muchísimo, y seguramente habrá algunos otros que están cumpliendo en la semana. Rafa estaba cumpliendo años, también esta Pao creo que estaba también cumpliendo años. En fin, bueno, recordar que en algún momento nos podremos dar nuevamente los abrazos necesarios. Y fíjate, Jesús precisamente lo que hizo cuando estaba sanando a Lázaro, les dice en Juan 11:41, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que Dios puede traer bendiciones a tu vida si tú vas con Él, para que oiga todo lo que tengas que decirle. Nada más dile a Jesús todo lo que te hace falta. Dile a Jesús todo lo que tú necesitas, y recibirás la gran bendición. Así que vamos a dar gracias, vamos a pedirle al Señor su bendición. Dios bendito Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias porque pues tú nos has dicho todo lo que teníamos que decirte, y hay más cosas. Podríamos pues hablar de traumas, podríamos hablar de muchas otras cosas, Dios, pero te suplicamos que tú agarres y nos enseñes a platicar contigo punto por punto de lo que está sucediendo en nuestra vida, si es desde una victoria hasta un fracaso, y todo lo que pueda estar sucediendo en nuestras circunstancias, nuestras necesidades, temores, en fin, pues todo lo que tú nos has dicho en este día. Así que te suplicamos que derrames tu gracia en nuestras vidas y nos llenes de tu bendición, y poder cumplir así pues el anhelo de tu vida, que es el que podamos siempre estar gozosos de haber recibido la salvación de parte de Jesucristo. Gracias por la muerte de Jesucristo, gracias porque Él pagó por nuestros pecados y nos abre la vida eterna, y pone nuestros nombres ahí escritos en ese libro de la vida, que un día será abierto, y nosotros podremos llegar gozosos ante ti y decirte: gracias, Señor, gracias por habernos escuchado, gracias por escuchar una oración de arrepentimiento, y a partir de ahí gracias porque estás dando bendición ante nuestras necesidades, temores o circunstancias. Bendícenos, Padre, guárdanos en esta semana, y Señor, te recordamos nuevamente al país, al mundo entero, para que pueda ser quebrantado y para que pueda conocerte. Te pedimos por sus vidas, por sus almas, y Señor, sabemos que no todos van a aceptar, pero pedimos por aquellos que se van a convertir, para que tú les derrames de tu gracia cada día. Todo por tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues que Dios los bendiga mucho, y pues esperamos ya vernos en unas 3 semanas, según lo que nos dicen las autoridades. Unas 3 semanas nos estaremos viendo, ya podremos reunirnos y podremos darnos pues unos abrazos y todo, pero bueno, si no, hasta que pues Dios nos diga: ya es el momento de reunirnos. Y es muy probable que incluso pues a lo mejor partamos antes con el Señor, y allá en el cielo de todos nos veremos y nos daremos millones y millones de abrazos, porque estaremos ahí al lado del Señor siempre. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana.